Hola mis queridas seguidoras, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está causando un gran revuelo en el mundo del espectáculo, la confesión inesperada del hermano de Bar Baktas sobre la polémica con Yağmur Yüksel. Sí, así como lo oyen, un giro inesperado que nadie vio venir. Todo comenzó cuando en una entrevista reciente, el hermano menor de Bar Baktas sorprendió a todos con una declaración que dejó a la prensa sin palabras. Con voz nerviosa, confesó, Yağmur siempre tuvo la razón, mi hermano no supo verlo. Estas palabras resonaron como un terremoto en los medios, abriendo una nueva página en esta historia llena de rumores, tensiones y corazones rotos. Para quienes no lo recuerden, Bar Baktas y Yağmur Yüksel fueron una de las parejas más comentadas en los últimos años. Su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público, con rumores de peleas, reconciliaciones y acusaciones mutuas. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que ambos defendían su versión de los hechos, dejando a los seguidores divididos en dos bandos. Ahora, con esta confesión del hermano de Bar, la balanza parece inclinarse a favor de Yağmur. Muchos fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo hacia ella. En Twitter, una seguidora escribió, siempre creí en Yağmur, ahora todo tiene sentido. Mientras tanto, otros usuarios han cuestionado el silencio de Bar frente a esta revelación. En medio del escándalo, Yağmur Yüksel no tardó en responder. En un breve encuentro con periodistas en Estambul, sonrió tímidamente y dijo, no busco tener la razón, solo busco paz en mi vida. Sus palabras, sencillas pero cargadas de emoción, hicieron que muchos de sus seguidores la aplaudieran por su madurez y serenidad frente a la tormenta mediática. Por su parte, Bar Baktas no ha dado declaraciones directas, pero cercanos a él aseguran que está molesto con su hermano por haber ventilado un tema tan delicado en público. Un allegado comentó, Bar siente que fue traicionado, no esperaba que su propio hermano lo expusiera de esa manera. Lo que está claro es que este giro en la historia ha encendido de nuevo la atención de los medios y del público. Programas de televisión, revistas y páginas de farándula no dejan de hablar de la confesión. Algunos expertos en relaciones públicas aseguran que la imagen de Bar podría verse afectada seriamente si no maneja bien la situación. Otros opinan que este escándalo podría incluso abrirle nuevas puertas a Yağmur, quien ahora es vista con una luz más favorable. La atención no se limita únicamente a los protagonistas. Diversos programas de opinión han invitado a psicólogos y especialistas en relaciones para analizar lo ocurrido. Algunos opinan que la confesión del hermano no solo expone la fragilidad de los vínculos familiares, sino que también revela cuán complejo puede ser el impacto de la fama en la vida privada. Otros, en cambio, piensan que se trata de una estrategia mediática cuidadosamente orquestada para mantener a ambos nombres en la palestra pública. En medio de la polémica, la familia Baktas ha optado por mantenerse en silencio. Ni los padres ni otros parientes han querido dar declaraciones, lo que genera aún más especulación. Un medio local asegura que existe una profunda división familiar, con algunos miembros que apoyan a Yağmur y otros que defienden a Bar a capa y espada. Esta fractura interna añade un nuevo nivel de dramatismo a la narrativa. Mientras tanto, los seguidores de ambos se enfrascan en debates interminables en redes sociales. Los hashtags #TeamYağmur y #TeamBar se han convertido en tendencia, acumulando millones de interacciones en pocas horas. Los foros de fanáticos hierven con teorías, análisis de entrevistas pasadas y recopilaciones de gestos y miradas que, según ellos, ya anticipaban la crisis actual. No obstante, algunos internautas más escépticos han advertido sobre la necesidad de tomar la información con cautela.
No olvidemos que esto es un espectáculo, escribió un usuario en Instagram, recordando que tanto Bar como Yamur han construido buena parte de su notoriedad alrededor de la atención mediática. La línea entre la realidad y la estrategia publicitaria se difumina, y eso hace aún más intrigante todo lo que ocurre. Por otro lado, agencias de representación y marcas con las que Bar y Yamur colaboraban se encuentran en una situación delicada. Una reconocida marca de ropa ha pausado una campaña publicitaria en la que ambos aparecían, esperando a que la tormenta amaine. Para algunos expertos en marketing, esta puede ser una oportunidad única para Yamur de relanzar su imagen bajo un perfil más empoderado y auténtico. Mientras que Bar tendrá que trabajar duro para limpiar las sombras de duda que ahora lo rodean. Las repercusiones también han alcanzado a los medios internacionales. Portales de entretenimiento en España, México y Argentina ya han comenzado a cubrir la historia, sorprendidos por el nivel de pasión que despierta en Turquía y en comunidades de fans en Europa. Lo que parecía un escándalo local se está transformando en un fenómeno global, impulsado por la velocidad de las redes sociales. Lo más interesante es cómo esta confesión ha cambiado la percepción pública. Si bien hasta hace poco Bar era visto como la figura fuerte y carismática, hoy muchos lo perciben como alguien vulnerable y expuesto. En contraste, Yamur, quien antes era criticada por sus declaraciones, ahora recibe muestras de solidaridad e incluso es considerada un ejemplo de resiliencia emocional. A medida que pasan los días, crece la expectativa por una declaración oficial de Bar Baktas. Sus seguidores esperan que dé la cara, ya sea para aclarar malentendidos o para aceptar errores. Sin embargo, fuentes cercanas indican que él estaría planificando una entrevista exclusiva en un programa de máxima audiencia, donde pretende contar su verdad sin intermediarios. El futuro de esta historia es incierto, pero lo que nadie puede negar es que la confesión del hermano ha marcado un antes y un después. Lo que comenzó como un simple rumor de farándula se ha transformado en un debate sobre la honestidad, el poder de la palabra y la fragilidad de las relaciones humanas en un mundo gobernado por los reflectores. Y aunque algunos aseguran que tarde o temprano este escándalo quedará en el olvido, otros creen que será recordado como uno de los capítulos más polémicos de la televisión turca reciente. Lo que está claro es que tanto Bar como Yamur deberán reconstruir sus caminos, ya sea juntos o separados, enfrentando las consecuencias de cada palabra y cada silencio. Y hasta aquí la noticia de hoy. Si quieren estar al día de todo lo que ocurre en la vida de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Yamur siempre tuvo la razón? Las leo en los comentarios.